Qué bueno que pueda continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro segmento Debates y Soluciones, abordando el tema de la conformación de la comisión especial que vendría a nuestro país por parte de la OEA y también sobre las propuestas que ha presentado la Alianza Cívica alrededor de las necesarias reformas electorales. Para ello se encuentran ya con nosotros nuestros invitados del día de hoy. Hablamos de doña Celeda Solís, miembro del comité de la Alianza Cívica, del Comité Ejecutivo, y también el doctor Edgar Parrales. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en nuestro programa. Quería consultar y que abordáramos de un inicio la conformación de esta comisión y la importancia que tiene. Ellos tienen ahora el deber de, en un plazo máximo de 75 días, presentar un informe. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son o cuáles podría ser el desenlace de la conformación de esta comisión? Iniciar, por favor, con doña Celeda Solís y posteriormente don Edgar Parrales. Bueno, creo que es positivo que se haya conformado la comisión especial que tendría que hacer gestiones al más alto nivel, como dice la resolución del 28 de junio. En la ciudadanía nicaragüense había una enorme expectativa y estábamos entrando a una etapa de frustración porque la comisión no se conformaba. Creo que es importante que se haya conformado de una manera bastante amplia, o sea, estamos hablando de distintas partes de las Américas, del norte, del Caribe, del sur, y en los 75 días, digamos, es el plazo máximo, pero no necesariamente habrá que esperar los 75 días para tener un informe de lo que ha pasado. Yo creo que el gobierno cometió un enorme error al momento en que se conformó la comisión, rechazarla. Es decir, o sea, realmente no sabemos quién asesora a la presidencia de la República, porque eso es un enorme error. Sin embargo, la comisión está conformada, está el día lunes o martes de la próxima semana ya tendremos los nombres de las personas que faltan para integrarse a la misma, y nosotros vamos como Alianza Cívica a ponernos en contacto directamente y presentarle nuestras valoraciones a la comisión, entre ellas lo que hemos presentado el día de ayer y nuestra posición en relación a cuál debe ser la salida pacífica que la ciudadanía nicaragüense ha escogido para salir de esta situación. Don Edgar, la posición que tomó el embajador de Nicaragua ante la OEA, ¿es la posición o la postura o la respuesta oficial del gobierno a la conformación y a la visita de esta comisión? Bueno, en principio debe ser, porque ningún diplomático va a, digamos, actuar por sí solo o contraviniendo la voluntad de su mandante, que es el gobierno. Pero la respuesta en sí definitivamente es una respuesta inmadura, carente de lógica, carente de sensatez y al mismo tiempo contradictoria. Porque, por ejemplo, al mismo tiempo que él está diciendo en el seno del Consejo Permanente que se está atropellando la soberanía de Nicaragua al querer conformar una comisión sin que Nicaragua lo haya pedido, ¿verdad? Y sin que Nicaragua lo desee, al mismo tiempo está, por otro lado, pidiéndole al secretario general que le acompañe o que le ayude en el proceso de las reformas electorales. Es decir, bueno para lo que me conviene y malo para lo que no me conviene. Es decir, si hay, digamos, ruptura de la soberanía o atropello de la soberanía, debería ser en todo momento y para todos. Pero además es absurdo porque Nicaragua es miembro de la OEA. La OEA es un organismo internacional del que somos parte fundadora desde 1948, ¿verdad? Y todo lo que se suscribe, lo suscribimos con compromiso. Es decir, que no hay tal intervención que el gobierno ha insistido en su discurso, que esta conformación de la comisión, esta resolución que ante el seno del Consejo de la Organización de Estados Americanos se ha votado, no es un mecanismo de intervención a nuestro país. De ninguna manera, nosotros somos miembros de la OEA. Hemos suscrito la Carta Constitutiva de la organización, hemos suscrito la Carta Democrática, hemos suscrito todos los tratados y convenios en el marco de la OEA, por ejemplo, la Convención de Protección a los Derechos Humanos,
por decir uno de los distintos casos de todo lo que hemos suscrito, estamos comprometidos, somos parte. Y además, en un mundo globalizado como el de hoy, hablar como que uno fuera isla, como que uno estuviera aislado del resto del mundo es absurdo. El mundo hoy más que nunca está intercambiando, está en una interrelación continua, de manera que no podemos pretender eso. Porque entonces el gobierno mantiene este discurso de que estas resoluciones y estas decisiones son intervencionistas, cuando ha sido también suscrito o suscriptor de todos estos tratados. Yo creo que es una tónica de vivir a espaldas del derecho, porque no solamente Nicaragua ha firmado, sino que dentro de los principios fundamentales del Estado de Nicaragua, el artículo 5 de la Constitución Política establece que Nicaragua se adhiere a los principios del derecho americano soberanamente asumido por Nicaragua. Nicaragua soberanamente asumió el marco del sistema interamericano, soberanamente ha asumido el marco del sistema universal. O sea, nosotros somos parte de un sistema interamericano y parte de un sistema universal. Entonces, al contrario de lo que el gobierno dice, es perfectamente legal, jurídico, constitucional, convencional, de acuerdo a la Carta Democrática, de acuerdo a la Carta Fundacional de la OEA, asumir esta resolución del 28 de junio de la Asamblea General y la conformación de la comisión de acuerdo al Consejo Permanente. Es perfectamente legal. Lo ilegal, ¿verdad?, lo antijurídico, lo antiderechos humanos, es no someterse a algo que está obligado tanto por el derecho interamericano como la Constitución Política de Nicaragua. Ahora, la comisión... Inclusive, históricamente, hay una contradicción de este gobierno. En el 79, cuando el Frente Sandinista estaba luchando por el poder, el padre Miguel de Escoto, representante del Frente, toma la silla que le ofrece Panamá en el Consejo Permanente para hablar pidiendo la intervención de la OEA. Él estaba en nombre del Frente Sandinista, que lo presidía Daniel Ortega también. Y la OEA asumió la actitud de ordenarle a Somoza de que abandonara el poder, ¿verdad? Y Somoza abandonó el poder, Somoza acató. Y es el mismo Daniel Ortega del 79 el que está ahora. En aquel momento la OEA era buena, pidió la intervención de la OEA y ahora dice que la OEA no debe de intervenir. Es una contradicción total de la misma persona y del mismo régimen. Ahora, ¿el gobierno se puede dar el lujo de negar a la comisión especial el venir a nuestro país a realizar las gestiones diplomáticas necesarias para retomar las negociaciones? Mira, yo creo que hay consistentemente decisiones que ha tomado el Consejo Permanente y la Asamblea General en la que prácticamente se dice que en Nicaragua hay dos partes para resolver la situación. O sea, está el gobierno, que de cierta manera es responsable de lo que ha ocurrido en el país, y está la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que representa el mandato de la ciudadanía nicaragüense en relación a justicia, democracia y en este año liberación y restablecimiento de derechos y garantías. Es decir, consistentemente el Consejo Permanente ha hecho referencia a esto y la Asamblea General en la resolución del 28 de junio lo ratificó nuevamente. Es decir, hay dos interlocutores válidos para el sistema interamericano que deben sentarse a negociar la salida pacífica del país. O sea, realmente esta decisión, tanto del Consejo Permanente como de la Asamblea General, está en el marco de lo que es la Carta fundacional de la OEA, está de acuerdo a lo que mandata la Carta Democrática y está de acuerdo en general a todo el sistema de derecho interamericano. No es nada fuera de lo que es el sistema interamericano, totalmente lo contrario. Entonces, negarse por parte del gobierno de Ortega a esto es ponerse de espalda y en contradicción al derecho. Don Edgar, ellos tienen hasta 75 días para presentar este informe. Ayer
embajador Trujillo decía que no necesariamente se van a tomar estos 75 días. La comisión debe de agotar algún tipo de gestión diplomática antes de emitir este informe, es decir, tienen que enviar, por ejemplo, una solicitud de ingreso. El mandato está dado en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática. En el 19, en el artículo 19 ya se le daba al Consejo Permanente la función de hacer gestiones diplomáticas de buenos oficios para buscar cómo ayudar a resolver la crisis. Esas gestiones del Consejo Permanente como tal, que se concretaron en la formación del grupo de apoyo para Nicaragua, tuvieron un efecto relativo porque Nicaragua se negó a aceptarlo. Ellos estuvieron trabajando, pero fue relativo. En cambio ahora, una vez que se dio la Asamblea General, es la Asamblea General la que resolvió dar, en el marco del artículo 20, dar una nueva oportunidad a Nicaragua para buscar una solución pacífica, es decir, conformar una comisión para ayudar a buscar esa salida pacífica. Si la labor de esta comisión no funciona porque el gobierno se opone, obviamente que los 75 días sobran. Eso va a ser una solución mucho más pronta. Inclusive, aunque el gobierno aceptara que venga, ¿verdad? Puede ser que, de hecho, la comisión ya tiene todo un bagaje de información dada por la CDH, por el MECENI, por el IEI, por las Naciones Unidas, por los informes que hay de las redes sociales, por todos los tipos de información que hay. Lo que vienen ellos a hacer un último esfuerzo. No creo que necesiten mucho tiempo. Además que van a hablar con el gobierno primariamente, después con las demás organizaciones de oposición. Entonces, si por añadidura el gobierno se pone en esa actitud, pues la comisión hará su informe lo más pronto posible y tendremos esa respuesta que va a motivar que se forme una asamblea extraordinaria de la OEA para definitivamente decidir la suspensión de Nicaragua. Doña Salia, ¿hay alguna manera de acelerar estos tiempos, considerando que el embajador Alvarado ante la OEA ha dicho prácticamente que no estarán conociendo a esta comisión y que los 75 días ya empezaron a correr y que además han pasado ya 2 meses desde su mandato de conformación? Sí, yo creo que en la misma línea que dice Edgar, los 75 días nunca fue un plazo final. Es decir, no era que hasta que llegaron 75 días se iba a tener un informe. O sea, simplemente en un día, es un poco exagerado, pero en un día ellos podían tener la valoración y precisamente emitir su informe. Yo creo que ellos van a tratar de venir a Nicaragua, van a tratar de reunirse con el gobierno y si esto no ocurre, pues ellos podrán rápidamente establecer elaborar un informe, publicarlo sobre la situación. Recordemos que el Consejo Permanente en sus distintas reuniones ha tenido la oportunidad de recibir informes de expertos, o sea, de personas que conocen muy bien el sistema, que conocen muy bien el tema de derechos humanos, que conocen muy bien lo que ha ocurrido en Nicaragua y tienen suficiente informe de personas expertas sobre la situación, pues derivada no solamente a partir del 18 de abril, sino de antes del 18 de abril del año pasado. Es decir, ¿qué fue lo que lleva a el estallido que ocurre el año pasado? Hay suficiente información al respecto. Ahora, sin embargo, todavía faltan por nombrar a los representantes de los países de Canadá y de Jamaica, si no me equivoco. Estados Unidos ya ha confirmado que será el embajador Trujillo y los otros 2 nombres que ya estaban ratificados, que Argentina Entendemos que el día Paraguay. martes es el día en que se integrarían ya con los nombres de las personas. Tú sabes que la próxima semana estaríamos teniendo más claridad de cuándo podría estar llegando la comisión a Nicaragua.
Ahora, dentro de esta sesión ordinaria de la OEA, también Luis Ángel Rosadía, el delegado por la OEA para servir de testigo y garante, abordó lo que se había hablado durante la negociación. Él decía que el gobierno de Nicaragua estaba dispuesto a continuar el tema de las reformas electorales con la OEA. Ayer escuchábamos declaraciones de Roberto Curne y decía, esta no es una idea del todo descabellada, podría garantizar al menos unas elecciones muy observadas. ¿Qué opinión les merece la postura que podría o esta sensación de que las reformas van a ser únicamente discutidas con la OEA? Bueno, a mí en primer lugar me dejó un poco insatisfecho la exposición del secretario general y la exposición del señor Rosadía. Yo esperaba más. Yo esperaba que ellos se hubieran explayado, que ellos hubieran dado un informe más explícito, por ejemplo el señor Rosadía, ¿verdad? Porque de todo lo que ha sucedido desde cuando se dejó de dar las reuniones en el marco del diálogo, han sucedido muchas cosas. El gobierno sigue apresando diariamente personas. Hay un promedio como de 4 personas por día que están apresando. Ya van por 130 personas apresadas por motivos políticos, pero con excusas de violaciones de derechos civiles. Comisión de delitos civiles, pues. Y yo pensé que el señor Rosadía iba a hacer una explicación de lo sucedido en este periodo como complemento y continuación de los informes anteriores. No dijo nada prácticamente. Y luego de eso, de que el gobierno insiste en solo hablar con la OEA, eso ya está descartado, porque la misma Asamblea General ya habló de que el diálogo ellos lo conciben únicamente con las 3 partes, gobierno, oposición de la Alianza Cívica y OEA. Ya una alianza bicéfala de 2 partes no está ya aceptada, y el mismo Almagro en algún momento dijo que no podría haber diálogo si no es con participación también de la Alianza Cívica. De manera que regresar a esa posición es dar pasos para atrás y es estar jugando como un péndulo, ¿verdad? Que va de un lado para otro. Eso no se puede estar aceptando. Vamos caminando hacia adelante, ya hay decisiones tomadas y eso es lo que hay que hacer. ¿La OEA podría únicamente retomar las reformas electorales con el gobierno sin la participación de la alianza? Mira, yo creo que debemos pensar en Nicaragua en distintos tiempos. Un tiempo es antes del 18 de abril del año pasado y un tiempo es posterior al 18 de abril. Exacto. Yo creo que antes del 18 de abril era posible ese escenario. De hecho, hubo un protocolo de entendimiento sobre ese asunto que no entró en funcionamiento, pues era posible. ¿Qué es lo que nos demuestra el 18 de abril? Que hay un hartazgo de la política, de la manera en la que se decide y en la que se lleva. Entonces, no podemos pensar que frente a ese estallido vamos a actuar igual que antes del estallido. Entonces, a mí me parece que es importante la intervención de la OEA, es sumamente importante. Me parece importante la intervención, la presencia de otros actores internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, porque en el mundo existen una serie de actores no gubernamentales con experiencia en este tema. Entonces yo creo que es importante que puedan, digamos, apoyarnos en esta situación. No estaría tan clara yo de que pensar únicamente en la OEA. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos negando la participación de la ciudadanía nicaragüense. Y recordemos que esa negación de la participación ciudadana en las decisiones políticas trascendentes del país nos ocasionó la crisis del año pasado. Entonces, no es, o sea, es decir, nosotros pensamos que la presencia de la OEA es importante. De hecho, una de las últimas reuniones que hubo entre la Alianza Cívica y el gobierno, estaba ahí el señor especialista en temas electorales, donde hubo una exposición, digamos, general sobre el tema electoral. Entonces, es necesario. Además, una de las propuestas que se está haciendo, no solamente por la Alianza Cívica, sino por todos los sectores y desde hace mucho tiempo, es que haya una observación nacional e internacional. Entonces, yo creo que no podemos decir que no tenga la presencia de la OEA.
por supuesto, pero no puede ser a costa de que no haya presencia de la ciudadanía nicaragüense en los términos que demanda lo que ha ocurrido a partir del 18 de abril del año pasado. Pero en todo caso, si la Organización de Estados Americanos aceptara esto, ¿podría ella garantizar la participación de toda la sociedad civil en un proceso de consulta o no? Mira, yo soy receloso hacia esa posición o posibilidad. Además, que si la Secretaría General de la OEA lo hace, contraviene la decisión de la Asamblea General, que es la máxima autoridad de la OEA. Ya la Asamblea General dijo no, diálogo, gobierno, oposición y una participación de la OEA para ayudar a hacer esas reformas, pero con la presencia y participación de la Alianza Cívica. Ya es un mandato de la máxima autoridad. La Secretaría General no puede estar contraviniendo eso. Es decir, que el secretario Almagro se estaría arriesgando a perder, digamos, votos para su reelección si aceptase una negociación como esta. No solo eso, estaría arriesgando a que lo sancione la Asamblea General, porque si él contraviene la voluntad de la autoridad máxima, está cometiendo una falla y lo pueden sancionar. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde aquí en nuestro territorio para ir avanzando en estos temas? Ayer escuchábamos varias voces, decían que está bien que se empiece a hablar sobre reformas electorales, sin embargo, también se requiere iniciar o retomar las otras discusiones que están pendientes, sobre todo el tema de liberación de presos políticos y luego el tema de las libertades. La Alianza Cívica, la oposición, ¿está olvidando esos otros dos temas? Al contrario. Todo es parte de una sola agenda. O sea, aquí no hay la agenda del año pasado era justicia y democracia. En este año, por la masividad de las detenciones y secuestros de la ciudadanía que protestaba, se incluyó el tema de libertad y se incluyó el tema de derechos de garantía debido a lo que pasó precisamente de septiembre en adelante, ¿verdad? La prohibición de las manifestaciones, la prohibición del derecho a la libertad de asociación, los ataques a la libertad de expresión, es decir, todo lo que ocurrió, la ocupación de Confidencial, la ocupación de 100% Noticias, la ocupación del CENIT, etcétera. Entonces, hubo que incluir en este año también el tema de derechos de garantía. Todo forma parte de un solo asunto, de una sola verdad. Entonces, como los derechos humanos, no existe un derecho humano que sea más importante que todo, es decir, que el otro. Los derechos humanos se ven de manera intangible, inalienable, o sea, como un todo. Aquí esta es una agenda de un todo: libertad, derecho, justicia y democracia. Sí, de hecho, fíjate que precisamente lo que viene a hacer esta comisión especial es trabajar porque se restituyan todos estos puntos que ya habían sido acordados inclusive en la hoja de ruta entre el gobierno y la alianza, y solamente medio cumplió el primer punto, no lo terminó de cumplir. Y además lo ha estado deshaciendo al estar recapturando a los que había escarcelado. ¿A qué viene la comisión, entre otras cosas? Y es un mandato también de la Asamblea. ¿Qué dijo la Asamblea en su resolución? Uno, que el gobierno admite de nuevo la entrada de los organismos de derechos humanos, que el gobierno deje de reprimir y respete las libertades públicas y los derechos humanos, que el gobierno al mismo tiempo, ¿verdad?, acepte que venga esta comisión, que venga a trabajar para buscar cómo ayudar a solucionar pacíficamente estos asuntos, y que se haga, digamos, todo el proceso de la reforma electoral para que haya unas elecciones serias, transparentes, anticipadas y observadas. Todo eso está en el mandato resolutivo de la Asamblea General. Entonces, la comisión viene para ayudar a impulsar todo esto, y todo forma un todo compacto, integral, no hay divisiones en la temática. Ahora, ¿las elecciones adelantadas o no es la única salida o respuesta para que el resto de nicaragüenses obtenga justicia? Mira, en este momento no se ve ninguna otra opción en el mundo, en lo nacional y en lo internacional. O sea, cuando cualquier
gobierno, cualquier organismo multilateral habla de salidas pacíficas y habla de apoyo a estas salidas pacíficas. Entonces, ¿cuál es la otra manera en la que nosotros podemos decir que queremos cambio? O sea, no, en el mundo civilizado es el tema de las elecciones. Ahora, abordemos el tema, las propuestas que ayer hicieron o presentó la Alianza Cívica en este foro, en la búsqueda del consenso por unas reformas electorales. Ustedes en la presentación de ayer dijeron que era necesario cambiar completamente el sistema, que esto pasa por diversa creación y reformas de algunas leyes. Las más importantes son las reformas electorales y reformas a la Constitución. Doña Salia, me gustaría que nos hiciera un resumen de cuáles son las reformas electorales que se requieren de inmediato, porque entiendo yo que se requieren también reformas profundas que no se van a lograr en este poco tiempo que tenemos. Sí, hay la necesidad de hacer un cambio total del sistema electoral de Nicaragua, porque no es un sistema electoral, es un sistema de fraude, ¿verdad? O sea, es un sistema que está construido para hacer fraude, es decir, para no respetar la decisión de la ciudadanía nicaragüense. Y eso fue lo que ocasionó que en el año 2016 y en el año 2017 hubiesen una enorme abstención, que por supuesto que el gobierno la niega, pero que la ciudadanía nicaragüense la vio, ¿verdad? La abstención. Entonces, no se puede tener ese sistema. Cualquier salida, o sea, hay algunas personas que dicen que la salida de Nicaragua no es a través de unas elecciones, sino que es a través de una constituyente, pero la verdad es que para tener una constituyente hay que elegir. Así es. ¿Verdad? Dicen que hay que tener un gobierno de transición, pero para tener un gobierno de transición tenés que elegir. O sea, todo pasa porque tenés que elegir, ¿verdad? Porque aquí no es que se cayó todo el asunto y entonces vas a ir y a poner personas sin que pase por un proceso electoral. Entonces, para que haya un proceso electoral, nosotros necesitamos que haya certeza de que lo que se va a decidir es lo que se va a dar como resultado. Y no podemos, con el sistema que tenemos, no es solamente los magistrados, o sea, es el sistema mismo, o sea, que está construido para que no haya capacidad de decidir. Entonces es fundamental el cambio. Mira, precisamente yo considero que las propuestas de reformas que ayer presentó la Alianza Cívica son lo que llamaría yo la médula de lo que deben ser las reformas, aunque no son todo. La misma alianza dijo, este es un comienzo, esta es una propuesta inicial, estamos abiertos al enriquecimiento de las propuestas. De hecho, dice el documento, dice propuestas de reformas electorales inmediatas. O sea, todos estos puntos que aquí presenta, que son prácticamente 15 puntos, 13 puntos de reforma electoral y 5 puntos de reforma constitucional, son inmediatas. ¿Por qué? Porque son la base de lo que debe ser prácticamente un proceso de cambio, de unas elecciones que permitan el acceso de un gobierno de transición para después hacer una constituyente y todo lo demás. Ahora, doña Celia, ¿se puede realizar reformas constitucionales en este momento? ¿O cuál es la propuesta que ustedes tienen? Primero reformas electorales, posterior reformas constitucionales. Eso aún no quedó claro. Esto es simultáneo, ¿verdad? O sea, no es que una... O sea, hay algunas cuestiones que se pueden hacer con la reforma electoral y hay otras que precisan de previo la reforma constitucional, ¿verdad? O sea, las dos cosas. Lo que debe ser junto es el acuerdo político que permita, que ahí puede tener un papel importante a propósito de las preguntas que hacías anteriormente, la OEA, las consultas a todo Nicaragua y todo lo demás que se presenta en la mesa de negociación, y en la mesa de negociación se elabora el acuerdo que se pueda aprobar en la Asamblea Nacional y que luego regrese a la mesa de negociación para ver si lo que aprobó la Asamblea está dentro del acuerdo. Perfectamente se puede hacer. O sea, nosotros cuando estábamos en el diálogo en febrero, marzo, abril, escuchábamos algunas voces de miembros de la prensa oficialista que decía que era inconstitucional. Es absolutamente falso.
La Constitución tiene establecido su reforma. La Constitución tiene establecido que reformas parciales y reformas constitucionales. O sea, sería inconstitucional si venía a querer hacer algo que no esté dentro de la Constitución o contrario a la Constitución. En la Constitución perfectamente se establece, nosotros por eso el año pasado decíamos que se podían hacer las reformas del año pasado y que bastaba con que se hiciera una reforma en la ley orgánica del Poder Legislativo para que se establecieran las dos legislaturas en el 2018 o en esta ocasión las dos legislaturas en el 2019. Es perfectamente legal. Sí. Ahora también se puede hacer una legislatura en el 2019 y la otra en el 2020, perfectamente, o sea, no hay ningún problema, o sea, necesitamos que haya estas reformas constitucionales y estas reformas electorales porque son los mínimos para poder salir de la situación en la que estamos. Seguramente hay otros sectores, de hecho en la próxima semana el grupo promotor de las reformas electorales va a presentar su propuesta técnica. Nosotros tenemos entendido que también la Unidad Nacional tiene una propuesta que no es que son diametralmente opuestas, simplemente tienen algunos matices que en este proceso de consenso se deben integrar y establecer los cronogramas, ¿verdad? Claro, lo que es inmediato, lo que es de mediano plazo y algunas otras cosas que son de más largo plazo. Ahora, sí, de hecho, por eso la Alianza dijo que esta propuesta es como un inicio, ¿verdad? Una base, porque de hecho hay otros grupos que están trabajando propuestas de reformas electorales, como por ejemplo el partido C por L, como por ejemplo el mismo Partido Liberal Constitucionalista, como el grupo técnico del que habla ella. Es decir, sería bueno tener todas esas propuestas para hacer un solo elenco de reformas, porque me imagino que algunas propuestas que no están aquí se le ocurren a otros grupos y enriquecen todo el bagaje de las propuestas. Y por lo que toca a las constitucionales son indispensables, porque por ejemplo la Constitución actual, que la reformó Ortega a su gusto y antojo, pone la posibilidad de una reelección indefinida, ¿verdad? Entonces aquí se está diciendo en reforma electoral, no reelección ya nunca más para siempre en Nicaragua. Se pone también prohibición de sucesión en el cónyuge, porque se sabe que la cónyuge de Ortega está ansiosísima de ser candidata a la presidencia. Y rescatar una disposición que actualmente existe en la Constitución, que es la prohibición de que accedan a las candidaturas a la presidencia en el periodo subsiguiente los parientes en cuarto grado de consanguinidad y en segundo de afinidad del actual presidente, porque también existe la tentación y la posibilidad de que los herederos de ellos quieran acceder al cargo si no es la presidenta. ¿Por qué estos candados que se habían, digamos, quitado a lo largo de estos periodos son importantes que se retomen para aclarar a las personas que nos están viendo? Mira, es importante, o sea, precisamente lo que hay que desbaratar, y dicho con esas palabras poco elegantes y poco jurídicas, es el pacto del año 2000, ¿verdad? El pacto del año 2000 que en realidad trascendió al año 2000 porque después tuvimos la reforma electoral constitucional del 2004-2005 y las del 2013-2014. ¿Por qué es importante? Porque fueron estos candados para que hubiese un bipartidismo forzado en Nicaragua. Un bipartidismo forzado que va más allá del bipartidismo, porque es un bicaudillismo en realidad. Es decir, dejó el control del proceso electoral, dejó el control de la política en manos de dos caudillos. Y entonces ese es el candado que está en el proceso, en el sistema electoral de Nicaragua. Por eso es que es fundamental hablar de esto. Los caudillos no quieren que se hable de esto y ahora están de manera oportunista diciendo que hay que hablar solo de los presos políticos, pero resulta que tendríamos más presos políticos y más presos políticos todos los años si no quitamos esos candados, ¿verdad? Entonces es fundamental que todo el mundo sepa que el sistema electoral de Nicaragua está ahora ya no por dos caudillos, ahora solamente en el control de un caudillo, es decir, una persona es la que decide sobre la política y sobre el sistema electoral de Nicaragua. Es fundamental, por lo tanto, desbaratar eso, destruir eso y que exista un sistema electoral realmente democrático, participativo, en el que
fundamentalmente su resultado sea el resultado final sea la decisión ciudadana. Ahora, también en las reformas constitucionales que ustedes propusieron el día de ayer en la presentación, habla sobre el obtener la mayoría calificada del 50% más 1 para ser electo a la presidencia, y de no alcanzarse se debe de ir a una segunda vuelta. Actualmente entiendo que es con 35%, 38%. No existe ahorita. Con un 35%, y otra condición, tener 5 puntos de distancia con relación al siguiente, al partido que haya obtenido el segundo puesto en los votos. Precisamente allí, fíjate que a pesar de existir eso, se dio en el 2007, se dio el gran fraude, que por eso yo digo siempre que la presidencia de Ortega es fraudulenta e ilegítima desde el 2007, porque no dieron el resultado de un 8% último que había en las votaciones. Si lo hubieran dado, hubiera quedado evidente de que la distancia en votos entre Ortega y el siguiente partido era menor, y por lo tanto había que ir a segunda vuelta. Nunca dieron ese porcentaje. ¿Ya? Entonces eso se presta a todo ese tipo de manipulaciones. Por eso, tratándose de la elección... Hubo un cambio en relación a ese tema sobre los porcentajes en la reforma 2013-2014. No, posterior, pero sí, ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho. Y en todo caso, tratándose de una cosa tan importante como es elegir las máximas autoridades de un país, es más sano, es más legítimo y mejor que sea con un 51%. ¿Para qué? Para que no quede duda de quién es al que el pueblo quiere que acceda a la silla presidencial. Este es un punto importante para la oposición. Es un punto importante. Lo que está claro en distintas propuestas es que debe haber un porcentaje alto, sí, de acceder. Ahí en algunas propuestas aparece 45%. En el caso de la propuesta de la alianza que se fue construyendo desde el año pasado, pues prevaleció el del 50% más 1. Pero esas son, digamos, de las discusiones que hay que tener en el consenso, cuál es la que corresponde más en esta etapa, aunque es clarísimo que es unánime de que debe haber un porcentaje alto. Ese sí es un punto que está a todas luces, ya hay un consenso sobre ese punto, que debe haber un porcentaje alto para acceder a la presidencia de la República, y que en tanto no exista ese porcentaje alto como resultado del proceso electoral, vaya a segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría que nos explicaran uno de los puntos de las reformas constitucionales que ustedes hablan, es sobre la independencia de los diputados con respecto al partido o alianza sobre el cual fue electo. Vamos a hacer una pausa y luego respondemos a esta pregunta. Ya regresamos con más de Acción 10 de la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca de estas reformas o las propuestas de reformas electorales que ha presentado el día de ayer la Alianza Cívica. Antes del corte les decía a nuestros invitados del día de hoy que habláramos acerca de una de las propuestas que ha hecho la Alianza sobre la necesidad de reformas a la Constitución, y es la independencia de los diputados con respecto al partido o alianza. ¿Qué quiere decir esto o cuál es la intención que persigue el establecer en la Constitución, en las leyes, el que los diputados tengan criterio propio? Es que actualmente los diputados son propiedad de los caudillos. Esa es y que es la médula del pacto, ¿verdad? Que los caudillos decidan sobre la vida y los pensamientos de los diputados. Y eso es gravísimo por una simple razón, que los diputados no le rinden cuenta a sus electores y no se sienten obligados a que actúen de acuerdo a lo que los electores le demandan. Entonces eso es sumamente antidemocrático. Es decir, el diputado no se siente con la obligación de estar constantemente siendo validado y legitimado por los electores. Es decir, el hecho de que
en una circunscripción la gente pida que aquí haya escuela, que aquí haya un centro de salud y que el diputado gestione por ese tipo, o sea, de medida, no se siente el diputado obligado a rendirle cuenta, no se siente el diputado obligado a buscar las respuestas a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es la obligación de acatar lo que el caudillo, dueño de su vida y de su decisión, le mande. Pero en realidad este es el mandato de los diputados de la Asamblea Nacional, el gestionar este tipo de no estoy hablando de la gestión, literalmente. No estoy hablando de la gestión directa del centro de salud. Estoy hablando de que el diputado se preocupe por que hayan respuestas sociales a la ciudadanía a la que se debe. Mira, la concepción de una asamblea es la de representantes del pueblo, ¿ya? Y en todas partes del mundo, los que son electos para las asambleas o los parlamentos son electos en representación de sectores territoriales determinados y ellos representan a los ciudadanos de su territorio. Y entonces ellos están en constante contacto con sus representados que les están pasando la problemática, las situaciones del territorio para que ellos en la asamblea puedan abogar por la solución de esos problemas. Aquí no, aquí prácticamente es una cosa vergonzosa y lastimera. Los diputados no son representantes del pueblo, son esclavos de un caudillo, esclavos de un caudillo. Allí no hay uno que bostique en contra de lo que el partido le dice. Inclusive, cuando se callan debiendo de hablar, lo sancionan, como le sucedió a aquella representante del Frente que cuando votaron por lo del Gran Canal, ella no votó. O sea, no dijo nada en contra, simplemente no votó y la sacaron del Parlamento, de la Asamblea. Antes de que lo pusieran en la Constitución, incluso. Sí, exactamente. Eso fue antes de la Constitución, ahora ya es constitucional. Antes de la reforma constitucional. Ahora ya es una disposición constitucional y se lo hicieron desde antes, inclusive. ¿Qué te demuestra? Es una cosa vergonzosa. No es una verdadera asamblea representante del pueblo. Es una asamblea que está atada a caudillos y eso no puede ser. Sí. Eso es un mamotreto. La Asamblea Nacional funciona prácticamente como una extensión, una oficina de tercer orden de la Presidencia de la República. O sea, no es un poder del Estado. Exactamente. ¿Por qué? Por esa razón, eso es lo que pasa. O sea, nosotros vemos constantemente que Ortega manda trámites de urgencia. Cuando no hay necesidad de que haya trámites de urgencia, que lo que se necesita es saber por qué se va a hacer una ley, por qué se va a hacer cualquier cambio, cualquier reforma normativa. Simplemente manda trámites de urgencia y además unos trámites de urgencia que ni siquiera cumplen con los procedimientos, porque es según la Constitución del 141, por lo menos 48 horas antes, y aquí él las manda 24 horas o el mismo día. O el mismo día, y la Asamblea le resuelve inmediatamente. Y el colmo fue con la ley de amnistía, ese mamotreto de ley de amnistía que la mandaron los diputados. Y la Constitución no dice que los diputados pueden hacer trámites de urgencia. O sea, no dice eso, lo que lo dice la Constitución, solamente dice el presidente de la República. Entonces, pero los diputados inmediatamente funcionan. ¿Por qué? Porque en realidad ellos funcionan como una especie de amanuense, de mandadero del presidente de la República. No son ni representantes del pueblo ni miembros de un poder del Estado. A propósito de independencia, ustedes en la propuesta de reformas electorales hablan acerca de la necesidad de que las alianzas puedan escoger su nombre y representante legal libremente. ¿Se refieren en este punto a los conflictos internos que se han dado en los diferentes partidos políticos? Es que más que conflicto, yo creo, o sea, de lo que se trata es que es parte igualmente del pacto del año 2000, en las que las alianzas no toman el nombre propio de las alianzas y los aliados no se convierten en sujetos del mismo nivel, en igualdad de condiciones, sino que las alianzas toman el nombre del partido dueño de la casilla. Entonces, la alianza PLC, ¿verdad? Aunque hayan 5 o 7 partidos más que no son PLC, pero el nombre de la alianza se llama PLC, o Partido Conservador, o sea, cualquier nombre de cualquier partido. Entonces, los otros partidos quedan invisibilizados.
pero peor aún, los otros partidos no quedan sujetos al dueño de la casilla. No quedan en igualdad de condiciones decidiendo sobre la lista de diputados, sobre la campaña electoral, etcétera, sino que quedan subordinados al dueño de la casilla. Entonces, de lo que se trata ahí es de que las alianzas tengan un nombre propio y de que las alianzas tengan unos mecanismos verdaderamente democráticos entre los aliados. Y que queden en igualdad de condiciones, asumo, dentro de una elección. De una alianza, esto se está viendo de cara a la creación o la formación de esta gran unidad que se quiere. Exactamente, o sea, que pueda haber una coalición política por la libertad, por decir algo, ¿verdad? Y que en esta coalición política, pues, cada uno de los integrantes de la misma tengan capacidad de decidir en debates profundos, públicos, etcétera, y que se tome la decisión de la mayoría o del consenso, pero no la decisión de uno. Mira, si algún mérito histórico, si pudiéramos llamarlo mérito, que tiene Ortega, es que ha sido demoledor de la institucionalidad nicaragüense. Ha demolido todo, los derechos, la libertad y autonomía de las instituciones, el procedimiento legal, todo lo ha demolido, y ese es su mérito, y tenemos que salir de eso. Entonces, esta propuesta también tendría la necesidad de que las organizaciones políticas que se sumen a una gran coalición dentro de la Asamblea Nacional también asuman independencia, es decir, que no queden regidas por la que encabeza, digamos, la alianza. Así es, recordemos que ahí está de por medio con lo otro que hablábamos anteriormente, pues los dueños de los diputados y todo el asunto. Entonces, por supuesto, tiene que haber un cambio. Nosotros también estamos hablando de democratización de los partidos políticos, o sea, porque si nosotros estamos demandando democracia en el país, no puede ser que los vehículos que hay hasta ahora, que son los partidos políticos, no tengan democracia. Es decir, aquí de lo que se trata, es realmente de un movimiento nacional por la democracia a todos los niveles. Ahora, ya para ir concluyendo, el día de ayer escuchábamos a algunas personas dentro del foro que decían que esta parece una carta al niño Dios, considerando la extensión y considerando que en nuestro contexto a veces suena bastante utópico el creer que el gobierno va a aceptar todas estas reformas, porque sería a través de la bancada del partido de gobierno que se harían estas reformas. ¿Qué tan reales son? Es un asunto de voluntad política, es un asunto de correlación de fuerza a nivel nacional y a nivel internacional. En algún momento ya esto ocurrió, en 1989 los acuerdos de Esquipula dieron el paso a un cambio de adelanto de las elecciones, ¿verdad? De adelanto de las elecciones, y yo voy a hacer un detalle para que lo tengamos claro. Mira, las elecciones de 1990 fueron el 25 de febrero. Se hizo una reforma constitucional en 89 y luego la segunda legislatura en enero del 90. Y decía ahí esa reforma, decía, esta reforma tiene validez una vez que salga publicado en la Gaceta. Y salió en la Gaceta en marzo, después de las elecciones. Es decir, para que veamos el asunto, cuando hay voluntad política, las cosas se hacen. Entonces no es un asunto sencillamente de voluntad política y de correlación de fuerza. ¿Qué tenemos en la correlación de fuerza ahorita? Claramente la voluntad de cambio que hay en la ciudadanía nicaragüense. A pesar de la enorme represión, aquí no ha habido capacidad de parte del régimen de Ortega de quebrar esa resistencia. Hay una voluntad de cambio y hay una voluntad de encontrarle salida pacífica a esta situación. Y luego tenemos un respaldo internacional que dice hay que salir con esto por medio de elecciones. Sí, bien, tengamos en cuenta una cosa, que no son peticiones las que estamos haciendo, son exigencias. ¿Y exigencias por qué? Porque el soberano es el pueblo y el presidente es un mandatario del pueblo. Y el pueblo es el que decide quién, cuándo y cómo. Y el pueblo hoy actualmente está decidido quién debe ser, cómo debe ser y cuándo debe ser, ¿verdad?
definitivamente que es la voluntad del pueblo la que se está imponiendo. No estamos pidiendo, estamos exigiendo y vamos a insistir en ello y lo vamos a lograr. Ayer señalaban también que era necesario el que esta propuesta se traduzca a el lenguaje que las personas puedan entender y asuman como propias. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de ustedes? Yo quisiera, aprovechando esto que ayer la comentarista Cristiana Chamorro decía, darle un carácter humano a este asunto. Yo en esto quiero, aprovechando el espacio, Michelle, dar mi solidaridad a la doctora María Oviedo, que el día de ayer fue brutalmente condenada por el régimen, simplemente por ejercer la defensa de los presos políticos, de personas que han ejercido derechos fundamentales. Entonces, yo quiero ligarlo a esto y decir que humanamente necesitamos traducir esto del cambio electoral para que ese tipo de cosas no ocurran. O sea, que no pueda ocurrir que hayan presos políticos porque levantan una bandera, ni pueda seguir ocurriendo que hay abogadas condenadas porque defienden a presos políticos que ejercen derechos humanos. Por eso necesitamos transformar la política del país, por eso necesitamos transformar el sistema electoral del país. ¿Para concluir? Bueno, de acuerdo, coincido con ella. Y lamento pues la decisión o la resolución que salió en ese juzgado, porque los que debían haber ido a una investigación, no solo policial, sino judicial, es ese teniente y las dos oficiales que agredieron por la espalda a traición a la doctora. Que yo digo, le dio una bofetada que se ve que es una bofetadita ahí muy suave, se le debió haber dado más dura, ¿verdad? Y más cosas debió haberle hecho, porque él prácticamente estaba ejerciendo violencia contra la mujer. Y eso nadie lo ha tomado en cuenta. Primero le faltó al respeto verbalmente y después le faltó al respeto físicamente al empujarla de una manera violenta. O sea, y aquí todo el mundo ha fallado. Han fallado las autoridades policiales, ha fallado la Corte Suprema, han fallado los jueces, ha fallado todo el mundo en el sentido de invertir las cosas, de al inocente condenarlo y a los culpables dejarlos absueltos y tranquilos y orondos, ¿verdad? Que no debe ser así. Por eso todo esto tiene que cambiar. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en Acción 10 de la mañana. Nosotros vamos a darle seguimiento a todas las propuestas y reformas, a las reformas electorales que se estén dando, sobre todo la parte técnica que aún falta por presentar. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la mañana.